Pues mientras, como siempre, reparte la documentación Ana. Y ya podemos empezar. Tienen ustedes la documentación de todo el Consejo de Gobierno y entonces, si les parece, pues hacemos un breve repaso a la misma. En primer lugar, aprobamos hoy el plan de La Raya en Castilla y León, en el que se invertirán algo más de 90 millones de euros en un total de 175 municipios de las provincias de Salamanca y de Zamora. Ayer mismo el presidente de la Junta de Castilla y León, en Fermoselle, presentó este plan. Lo presentó ante los alcaldes y ante la sociedad de La Raya y hoy lo que hacemos es aprobar el plan, con lo cual le dotamos de la máxima agilidad posible. Al día siguiente de la presentación llega su aprobación. Este es un plan que constituye un compromiso que asumió el presidente Alfonso Fernández Mañueco durante el debate sobre el estado de la comunidad y que hoy se hace realidad. Se cumple lo que se compromete, determina que el debate sobre el estado de la comunidad es útil porque permite abordar nuevas realidades, nuevos desafíos y, a la vez, llevar a cabo aquello que se asume durante el debate. Tienen ustedes el contenido de todo el documento. No quisiera entrar mucho porque ya ayer mismo el presidente expuso las partes fundamentales del mismo. Hablamos de 175 municipios, de algo más de 62.000 habitantes, en una extensión de casi 10.000 kilómetros cuadrados. Los fondos de la Junta de Castilla y León ascienden a 79 millones de euros y los que va a aportar cada diputación provincial son 6 millones, total 12 entre las dos. El importe global del plan pues asciende en consecuencia a casi 91 millones de euros, distribuido en distintos ejes. Un primer eje para el impulso y la promoción económica desde el territorio, con ayudas orientadas a estimular la creación de empresas y el autoempleo, contribuyendo con al menos 15.000 euros por cada beneficiario de nuevo autoempleo para atender los primeros gastos, 10 millones de euros para poner a disposición proyectos viables y se va a disponer de un fondo de capital riesgo dotado por este importe para abordar estas actuaciones. Asimismo, se va a impulsar un banco de proyectos innovadores para impulsar la innovación y la puesta en valor de los recursos endógenos y 20 millones de euros para la dotación de suelo industrial, priorizando proyectos municipales en las convocatorias de subvenciones. Se va a plantear una estrategia turística integral, aprovechando la riqueza de todos los recursos, y se va a definir este producto de la llamada Raya Ibérica de Castilla y León, que conecta los principales recursos turísticos de que va a disponer y dispone ya este territorio, que hasta ahora quizá tenían pues un análisis o una perspectiva de tratamiento individual o singular, y ahora lo van a hacer desde un plan global. En el ámbito de las infraestructuras estratégicas hablamos de la modernización de la conexión por carretera entre Puebla de Sanabria y Río Nor de Castilla, con 12 millones de euros, y la recuperación de la vía rural denominada Senda del Lobo, la recuperación de la vía rural Senda del Lobo, con un importe de casi 7 millones de euros. En cohesión territorial, la puesta en marcha de las oficinas para el impulso de la actividad de La Raya, diversos proyectos singulares en colaboración con las diputaciones provinciales, espacios de coworking, revitalización del comercio de proximidad, el relevo generacional y medidas en materia de vivienda. Y, finalmente, en cooperación transfronteriza, todo lo que tiene que ver la conexión y colaboración con nuestros vecinos y hermanos de Portugal dentro de los programas transfronterizos y para los que también aprovecharemos los fondos europeos. Tienen la relación completa de los 175 municipios que forman parte de La Raya. No les detallo más porque, lógicamente, es un tema que veníamos anunciando su aprobación, que venimos trabajando, que habíamos sometido a información pública y a diálogo con el conjunto de la sociedad,
y que hoy, después de su presentación y la reunión con los alcaldes, tiene lugar la aprobación definitiva. Un segundo grupo de medidas son las que tienen que ver con la mejora del talento, de la oferta formativa, de la cualificación de los trabajadores de nuestra comunidad autónoma. Ven ustedes que hay un conjunto de 3 expedientes en este Consejo de Gobierno, que es un Consejo de Gobierno claramente enfocado a este aspecto, el que tiene que ver con la cualificación de los trabajadores, con el talento, con la formación al servicio de la competitividad, el crecimiento económico y la creación de empleo. Trabajadores más formados y más cualificados son trabajadores que generalmente tienen mejores retribuciones, tienen más estabilidad en el empleo, tienen menos riesgos laborales y esto lo tratamos de fomentar a través de un conjunto de actuaciones de los cuales tienen ustedes 3 expedientes. El importe global de todos ellos alcanza los 6 millones de euros, va a beneficiar a un total de 1.565 alumnos y va a permitir más de 40.000 horas de formación. El primero es más de 1 millón de euros para un programa de capacitación en ciberseguridad que va a beneficiar a 200 alumnos dentro de la red Argos, que se financia con fondos Next Generation. El programa contempla la formación de 200 alumnos, tanto trabajadores como personas en paro, y busca la adquisición de competencias en materia de ciberseguridad, adaptándose a las necesidades reales de las empresas. El objetivo es impulsar la empleabilidad o la mejora de la misma, actuando como una palanca clave para la retención del talento en ciberseguridad en nuestra comunidad. Saben ustedes que Castilla y León participa en 4 proyectos de la red Argos, lideramos 3 de ellos y en este caso concreto lideramos el proyecto en el que tenemos como socios copartícipes a la Comunidad de Andalucía y del País Vasco. Por tanto, es una iniciativa financiada con fondos europeos que lidera Castilla y León y en la que participamos 3 comunidades autónomas en España. Un segundo bloque es el que tiene que ver con la formación de gestores en I+D+I. Nos va a permitir formar a un total de 150 alumnos con 209.000 euros. Castilla y León ocupa hoy la 3ª posición en el ranking nacional en términos de innovación sobre la cifra de negocios y somos los 5º con el mayor esfuerzo tecnológico de toda España. El objetivo de este volumen de recursos es dotar al tejido empresarial de profesionales especializados en materia de I+D+I y, por tanto, favorecer el crecimiento económico en todos los sentidos, porque innovación es también mejora de peso y presencia en el mercado y crecimiento económico. Y el último bloque, por un importe de 4,4 millones de euros, es el que nos va a permitir impartir un total de 40.000 horas a casi algo más de 1.200 alumnos. Se va a llevar a cabo 81 cursos de formación para desempleados en los centros de formación que tiene el ECIL y que son propios del ECIL. La información se va a impartir, como les digo, en estos centros propios del Servicio Público de Empleo de nuestra comunidad y va a garantizar una cualificación profesional que va a responder con flexibilidad a las demandas del mercado de trabajo y va a facilitar la incorporación o reincorporación de las personas que están en paro al mundo laboral, así como la reorientación profesional con nuevos itinerarios formativos. Estamos hablando, en definitiva, de un conjunto de actuaciones que tienen que ver con la formación, con el talento, con la ciberseguridad, con el I+D+I, con los sectores productivos, en definitiva, para mejorar nuestro nivel de competitividad, para que nuestras empresas tengan más peso en los mercados nacionales e internacionales, para que aumenten sus ventas y sus beneficios y de esta forma también mejoremos las retribuciones de los trabajadores y su nivel de estabilidad en el empleo. A esto se une, como ustedes recordarán, que esta misma semana la consejera de Educación anunció un conjunto de nuevas familias profesionales en el ámbito de la formación profesional, con más de 50 nuevas titulaciones en todo el territorio, lo que nos permite configurar un escenario en Castilla y León vinculado a la formación profesional, al talento, a la empleabilidad de los jóvenes, de los trabajadores y de los parados y, en definitiva, mejorar la capacidad de competir de nuestras empresas. Pasando ya al ámbito del medio ambiente, son varios los expedientes de los que hoy les puedo dar cuenta y que han sido aprobados en el Consejo de Gobierno. 1,5 millones de euros para el encauzamiento de un arroyo para reducir el riesgo de inundaciones en Santa María de la Huerta, en Soria.
son obras para canalizar y acondicionar el arroyo del Tejar y reducir, por tanto, el riesgo de inundaciones. Son financiados con fondos de la nueva generación. Se va a acometer la restauración de ecosistemas en el Parque Natural de la Montaña Palentina con una inversión de más de un millón de euros. Va a perseguir favorecer el aprovechamiento y mantenimiento de hábitats de interés comunitario, financiada también con fondos Next Generation. Incluye, con este importe de algo más de 1 millón de euros, tratamientos helvícolas en unas 70 hectáreas de masa de haya y robledal, desbroces, tratamientos helvícola de dehesa, plantación de frutales y mejora de infraestructuras ganaderas para mantener las explotaciones. 560.000 euros para ampliar el centro de cría del urogallo en Balsemana, León, con nuevos módulos de reproducción. Esta intervención se financia también con fondos europeos y pretende conservar la biodiversidad. Se calcula que con este plan, que tiene como objetivo la reproducción del urogallo en el centro de Balsemana, se van a realizar 8 nuevos módulos como medida para que esta especie aumente su nivel de conservación, una especie que es declarada en situación crítica. Ahora, con la construcción de estos nuevos módulos de reproductores, se permite la ampliación del stock reproductor y, con ello, una mayor capacidad de cría de urogallos y, al mismo tiempo, que se mantengan los espacios destinados de forma específica a la investigación, como son los relativos a la inseminación artificial, entre otros estudios. 450.000 euros para el punto limpio en el nordeste de Segovia. También se financia con fondos de la nueva generación y va a dar servicio a toda esta área geográfica de la provincia de Segovia. 1,1 millones de euros para la plataforma del soporte informático de los empleados públicos de Castilla y León para optimizar la gestión y mejorar la calidad de los servicios públicos. El objetivo es facilitar la resolución más rápida y eficaz de las incidencias técnicas que puedan surgir en el día a día, aprovechando también las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y con ello mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos que se prestan. Se va a poner en marcha la migración del actual sistema en una nueva plataforma en la nube más ágil, segura y fácil de mantener, que nos va a permitir mejorar los servicios públicos. 2,7 millones de euros para la concentración parcelaria en San Pedro de Gaillos y de Alcorbo, en Segovia. Se financia con fondos europeos FEADER. Va a permitir reducir las parcelas, que actualmente son 6.149 a tan solo 2.904, lo que va a aumentar el tamaño individual de cada una de ellas. Se va a beneficiar a 1.669 propietarios en una zona que cuenta con 56 explotaciones agrícolas. Se contempla la creación y adecuación de una red de caminos de 89 kilómetros. 12 millones de euros para la compra de 2 medicamentos contra la anemia sintomática asociada a la insuficiencia renal crónica. Esta insuficiencia renal crónica se produce por una reducción en la producción de glóbulos rojos por parte de los riñones. Tienen ustedes cuáles son los medicamentos que se adquieren con estos más de 12 millones de euros. 900.000 euros para la dotación de terapia intravenosa en el centro de las gerencias de salud de El Bierzo. Se trata de atender las necesidades del servicio de farmacia en El Bierzo. Casi 1,5 millones de euros para sufragar el servicio de lavandería en el complejo asistencial de Ávila. Incluye lavado, desinfección, planchado, doblado, empaquetado, gestión de lencería y transporte de ropa en Ávila. 1,2 millones de euros para contratar procedimientos en las áreas de salud de Soria, El Bierzo y Zamora. Son casi 600.000 euros para el caso de Soria y 110 intervenciones quirúrgicas, 370.000 euros para El Bierzo y 485.000 procedimientos quirúrgicos y 233.000 euros en Zamora para realizar 2.200 procedimientos quirúrgicos. 413.000 euros es la cantidad que nos va a permitir adquirir 12 camas libres de sujeciones para avanzar en la implantación del nuevo modelo de cuidados, un modelo de cuidados libre de sujeciones. Se va a dotar a 23 centros residenciales con estas soluciones de camas libres de sujeciones, que son nuevas innovaciones tecnológicas para garantizar la seguridad de las personas dependientes o con discapacidad
sin tener que utilizar ningún tipo de restricción física. El objetivo es priorizar la dignidad y la autonomía de los residentes, eliminando cualquier sujeción en relación con su calidad de vida. Tienen ustedes el detalle de cómo son estas camas y cuáles son sus características. 400.000 euros para equipar 3 unidades de convivencia en la residencia de mayores de Segovia. Se adquieren camas articuladas motorizadas y todos los bienes muebles necesarios para convertir estas unidades en espacios equiparables a un hogar, según el nuevo modelo de convivencia. 1,6 millones de euros para realizar mejoras en los colegios rurales de Castilla y León a través de las diputaciones provinciales. Es el objetivo financiar las obras de reparación, conservación y mejora de los centros de educación infantil y primaria situados en las zonas rurales. Tienen ustedes las cantidades que corresponden a cada una de las diputaciones provinciales, cantidades que se distribuyen en función del número de colegios rurales que existen en cada una de estas provincias y que tienen la colaboración de los ayuntamientos y de la propia Diputación como Ayuntamiento de Ayuntamientos. Se aprueba la adscripción del Centro de Educación Superior Alfonso XII de Ponferrada en León a la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, ASUCIL, ha considerado que esta adscripción mejora y favorece la actividad de los centros y el sistema educativo de nuestra comunidad. 58.000 euros para la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz. El objetivo es que esta entidad pueda favorecer la conservación y gestión de los fondos relacionados con antecedentes etnográficos y culturales de nuestra comunidad. Y, finalmente, 30.000 euros para la Fundación Silos, para sufragar su funcionamiento y el desarrollo de actividades de índole cultural y de fomento de la cultura y del patrimonio cultural. Estos son los asuntos fundamentales que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno. Una última cuestión adicional, y como se va a producir hoy, pues ya se lo anticipo, en relación con la reunión que va a mantener el consejero de Movilidad y Transformación Digital con el presidente de Renfe. Nuestro objetivo es que Renfe rectifique su decisión, que reponga las comunicaciones que ha tenido nuestra comunidad autónoma, que se garanticen los servicios de los que veníamos disfrutando en Castilla y León, sin ningún tipo de recortes y de reducciones. Yo lo que puedo decirles a todos ustedes es que en esta reunión iremos con el ánimo de convencerles en la necesidad de seguir manteniendo los servicios que hasta ahora teníamos, que no se justifica en modo alguno esperar a aplicar únicamente criterios económicos cuando de lo que hablamos son de aspectos vinculados a la solidaridad y a la igualdad entre todos los españoles y especialmente con el mundo rural. Por tanto, si queremos reforzar el compromiso con el mundo rural, con los objetivos demográficos, con la igualdad y con la solidaridad, es imprescindible mantener los servicios que veníamos disfrutando. Lo que apreciamos es que Óscar Puente decide en materia de transportes y Castilla y León, con este Gobierno, siempre pierde. Y estamos deseando, por tanto, que se produzca esta rectificación. Si no nos ayuda, al menos que no nos perjudique, porque lo que estamos viendo es un desmantelamiento en el conjunto de estos servicios públicos. Tenemos bastantes demandas en Castilla y León en materia de infraestructuras. Esta es una realidad que venimos reiterando siempre, que el presidente de la Junta de Castilla y León ha manifestado al presidente del Gobierno en las reuniones que ha podido mantener. Nuestras demandas en materia de infraestructuras son demandas que no están siendo atendidas, que no están siendo abordadas, como ustedes conocen, pero ahora lo que tenemos añadido ya no es que no se atienden nuestras demandas en materia de infraestructuras, sino que lo que se hace es quitarnos los servicios que disponíamos hasta este momento. Y es que con Sánchez las infraestructuras en Castilla y León no es que no avancen, es que ahora retroceden, porque se nos quitan servicios que teníamos hasta el momento. Y lo que constatamos también es que pesa más el criterio del alcalde de Vigo que el hecho de que el ministro de Transportes en España sea una persona de Castilla y León, lo que resulta incomprensible, que teniendo un ministro de Castilla y León, en ese ministerio tenga menos peso el hecho de que el ministro sea de Castilla y León a que haya una demanda concreta de un alcalde en otra comunidad autónoma que determine
cuáles son las decisiones por parte del Ministerio. Si no nos van a atender a nuestras reivindicaciones en materia de infraestructuras, que eso es algo a la que ya estamos acostumbrados, al menos que no reduzcan los servicios que teníamos en la actualidad. Por eso no vamos a pasar, porque una cosa es que se retrasen las infraestructuras pendientes, que no se atiendan nuestras reivindicaciones, que son muy justas en materia de infraestructuras, y otra cosa es que los servicios que ya disponíamos se eliminen o se reduzcan. Por ahí no vamos a pasar, es algo que vamos a transmitir al Ministerio de Fomento y vamos a transmitir también al presidente de Renfe, y esperamos una rectificación y esperamos ser escuchados. Vamos a defender los intereses de Castilla y León como lo hemos hecho siempre. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas, por si estiman conveniente realizar algunas sobre este asunto o sobre cualquier otra cuestión que resulte de su interés. Sí, sobre este último asunto, sobre la supresión de paradas, en el caso de que el ministro, en este caso el presidente de Renfe, no dé marcha atrás, no sé si se plantean alguna acción común, ponerse en contacto igual con el partido de grupos parlamentarios para llevar alguna acción en común, y si algún miembro de la Junta estará presente en la manifestación que ya se ha convocado en Sanabria. Nosotros vamos a utilizar todos los medios disponibles para defender los intereses de Castilla y León. Naturalmente, todo lo que sea sumar apoyo, respaldos de ayuntamientos, de diputaciones. También los apoyos parlamentarios pueden ser importantes en este ámbito, porque nos parece que es una cuestión doblemente importante. Es una justicia territorial y es una justicia social. Lo que estamos demandando es la igualdad territorial y la igualdad social. ¿Por qué? Porque nos parece que son territorios que tienen los mismos derechos que el resto de los territorios de España. No por hecho de tener menos población tienen que tener menos servicios. Y, en segundo lugar, porque lo que estamos hablando es la igualdad entre todos los españoles. Porque las personas que residen en el mundo rural no pueden tener menos servicios que el resto de los ciudadanos. No nos parece a nosotros que, por más que sea progresista reducir los servicios a las personas que más lo necesitan, tengamos nosotros que pasar por ello. Nos querrán convencer que esto es el progresismo. A nosotros no nos convence para nada que reducir servicios y reducir prestaciones que teníamos en Castilla y León es lo que necesita nuestra comunidad. Si alguien pasa por ello, si alguien acepta, pues lógicamente tendrá que explicarlo. Con nosotros no va a contar, porque aunque estamos acostumbrados ya a que las reivindicaciones históricas de Castilla y León no se atiendan, a que no se nos escuchen, a que las inversiones de quien tiene 7 votos vengan antes que las inversiones que se tendrían que hacer en nuestra comunidad autónoma, por justas que éstas sean, a lo que no estábamos acostumbrados es que a lo que ya teníamos ya se nos quite, a los servicios que ya teníamos se nos reduzca y se nos elimine, y por ahí, lógicamente, no vamos a pasar y vamos a utilizar, en relación con su pregunta, cualquier instrumento que esté a nuestro alcance para sumar apoyos, para sumar respaldos, para exigir al Gobierno. Iremos a todas las reuniones que sean precisas, contaremos con diputaciones y ayuntamientos para este objetivo, sumaremos apoyos parlamentarios si es preciso. Planteaba si la Junta de Castilla y León irá a la manifestación que ha sido convocada por Ciudadanos a este respecto. Nosotros compartimos lo que estas personas demandan, estamos con ellos, esa es nuestra posición, pero también entendemos que lo que nos demandan esos mismos ciudadanos, esas mismas personas, es que defendamos sus intereses como administración pública allí donde corresponden. Porque nosotros tenemos la capacidad de acceder a Renfe, de acceder al Ministerio, de tener hoy yo un altavoz, que es una rueda de prensa de un Consejo de Gobierno, para manifestar la posición de los ciudadanos de Castilla y León, de poder hablar con las diputaciones y con los ayuntamientos, y esa es nuestra tarea que tenemos que realizar. Es lo que creo que los ciudadanos esperan de nosotros, que, dado que tenemos la fortuna de contar una tribuna como es la que hoy tenemos en esta sala, pues la utilicemos para defender sus intereses. Y nosotros saben los ciudadanos de Castilla y León que pueden contar con nosotros para defender sus intereses, que vamos a estar cerca de ellos. Quizá no sea tan necesaria nuestra presencia en una manifestación, que es la forma en que tienen las personas de Castilla y León de recurrir cuando no son escuchados, pero sí vamos a utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, que quizá un ciudadano de a pie pues no dispone, pero nosotros sí que disponemos y lo vamos a utilizar. Queremos, en este caso, si me permite la expresión, ser la voz de aquellos que no son escuchados por el Gobierno, de aquellos quizá que, porque no tienen suficientes votos en el Parlamento, sus opiniones no cuentan, y nosotros queremos ser la voz de todas las personas de Castilla y León y defender todos los intereses de Castilla y León frente a un Gobierno que nos perjudica. Si no nos va a dar aquello que necesitamos,
al menos que no nos quite lo que ya tenemos. Sí, relacionado con esto, ayer el presidente Renfe hizo como una ronda con medios de comunicación explicando lo que ellos entienden que son los motivos de los cambios. No sé sobre ese fondo de la cuestión que plantea Renfe, si están de acuerdo o lo ven o no lo comparten. Me refiero a lo que hablaban de que en realidad el tren que se ha suprimido en Sanabria, hablaban de que era utilizado por como una media de 8 personas. Y también en el caso de Segovia lo que argumentaban es que el que se ha quitado puede ser utilizado con 5 minutos por delante o 5 minutos por detrás, sí que habría una alternativa. No sé si esos argumentos, que parece que son los que le va a trasladar al consejero, le valen a la Junta o no, si es una posición inamovible el hecho de que se mantengan tal cual, a la vez de que hablaban también de que se habían incrementado el número de plazas. Y hablando de manifestaciones, no nos queda otra que plantearle lo que estamos escuchando de los compañeros de Televisión Castilla y León. No sé qué mensaje les puede trasladar tanto a ellos como a las empresas que tienen pendiente de negociar sus condiciones laborales. No sé si hay algún acercamiento. Gracias. Pues, en relación con el primero de los asuntos, yo creo que tenemos que hacer hincapié en ver esta perspectiva que defendemos nosotros de la rentabilidad social de los servicios públicos. Ya sabemos que ahora lo progresista para algunos consiste en que la única rentabilidad que cuenta es la económica, pero hay una rentabilidad social que nosotros defendemos y que hay que tener en cuenta, que es la igualdad entre todos los ciudadanos, prestar servicio en todo el territorio. ¿Qué dirían de nosotros si cerráramos un hospital? Porque en ese hospital pues hay menos pacientes que en otro de nuestra comunidad. Si cerráramos un consultorio local, porque en ese municipio hay menos habitantes que en otro municipio. Si cerráramos un colegio, porque no llegamos a los 19 o 20 alumnos en cada aula. Nosotros entendemos que hay que apostar no solo por la rentabilidad económica, sino también por la rentabilidad social. Ya sabemos que ahora lo progresista es solo la rentabilidad económica, pero nosotros somos firmemente partidarios de tener en cuenta esta rentabilidad social, el derecho de los ciudadanos que viven en el territorio, de las personas que viven en el mundo rural, de aquellos que necesitan de estos servicios para su vida cotidiana. Nos dice el Gobierno que total son 8 personas, pero luego la realidad nos demuestra que el disgusto se produce entre miles de ciudadanos que ven cómo se posterga sus intereses, que nunca se les hace caso por parte del Gobierno en aquello que demandan y que es justo, pero que aquello que ya disponían ahora se les quiere también arrebatar. Yo estoy convencido que este criterio de rentabilidad económica no lo estarían aplicando en otras comunidades autónomas donde estos 7 votos cuestan tanto. Y, por tanto, nosotros lo que no podemos hacer es aceptar que Castilla y León es de segundo nivel. Yo sé que hay gente que dice que es progresista el pensar que aquel que tiene más tiene que recibir más. Y ahí va la idea de esa financiación autonómica que defiende el Gobierno, o la idea de que los fondos del impuesto sobre la banca tienen que destinarse a las comunidades autónomas en función del PIB de cada comunidad autónoma y que creen en la ordinalidad en la distribución de los recursos de tal forma que reciba más el que más tiene. Nosotros estamos pensando en aquellas personas que necesitan de los servicios públicos, que precisan de la administración pública para garantizar su calidad de vida, que necesitan servicios públicos de la máxima calidad y que precisan también de alguien que les escuche. La Junta de Castilla y León está del lado de las personas con más necesidades, con menos recursos, y aquellas personas que necesitan más de los servicios públicos, empezando por la calidad de estos servicios públicos. Es que al final el tema del ferrocarril ya no es solo que se quiten los servicios que existen, es que los que quedan, pues vamos viendo cómo es un caos en su funcionamiento ordinario, como todo el mundo comprueba. Y, en segundo lugar, nuestro deseo es que se produzca cuanto antes un acuerdo entre los propietarios de Radio Televisión de Castilla y León como empresa privada y los trabajadores de esta entidad, que suponga una mejora de sus condiciones de trabajo y sus condiciones laborales y que puedan seguir realizando sus funciones con absoluta normalidad y contribuyendo a la oferta informativa del conjunto de nuestra comunidad con un medio de comunicación más y que los ciudadanos pues, puedan seguir disfrutando de una oferta informativa de calidad, con pluralidad, con diferencia de opciones y que sean los ciudadanos, por tanto, quienes puedan elegir dentro de su libertad. Lo que plantean es una posición mediadora de la Junta y lo que plantean es que ocurre de manera habitual
que la Junta sí que intermedia entre empresas que están en esta situación y los trabajadores. No sé si hay alguna opción de eso o la Junta no lo ve viable. Hablaban también de la comisión de la TDT. No sé si hay alguna posibilidad de convocarla. La Junta de Castellón es verdad que intermedia generalmente ante empresas con dificultades económicas, que tengan situaciones de crisis. En caso de conflictos laborales donde existen diferencias sobre las condiciones retributivas, salariales o de horarios o de condiciones laborales, pues lógicamente también podemos participar si se nos requiere y disponer y poner a disposición del instrumento que tenemos para este tipo de conflictos laborales, que es el SERLA, y que realiza un buen trabajo en ese sentido y, por tanto, en lo que son conflictos laborales, pues estamos lógicamente a disposición de lo que se nos pueda requerir por ambas partes, si es que esto puede ser útil. El deseo es que lleguen a un acuerdo lo antes posible y, naturalmente, siempre que hay una dificultad de una crisis de una empresa, estamos a disposición de buscar soluciones. Aquí no es tanto la crisis de una empresa como una negociación de unas condiciones laborales. Nuestro deseo es que se acerquen posturas, se lleguen a acuerdos, se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y se mantenga una oferta informativa de pluralidad en nuestra comunidad que permita a los ciudadanos poder elegir en libertad. Pues si no hay más... Ay, perdón. Y sobre la conferencia de presidentes y todo el debate que se ha abierto en torno a la quita, ya habló el otro día. No sé si hay alguna novedad, algún cambio, si ya tienen definidos la cartera de temas que aspiran a debatir allí, si hay alguna posibilidad de acuerdo. Y una cuestión sobre los acuerdos que se han aprobado. Nos hablan aquí de la adquisición de 12 camas por 413.000 euros para la libre de sujeciones. Yo no sé, para avanzar en el nuevo modelo de cuidados. No sé si dentro de la ley o la Junta se plantea que este tipo de adquisiciones tengan que ser generalizadas para adaptarse a este nuevo modelo, porque son 12, hay muchos miles de camas, imagino. No sé si tienen algún dato de cómo está actualmente esta situación, si queda mucho camino por hacer para adaptar el modelo a esto y si las empresas privadas que gestionan residencias ¿tienen alguna obligación de adaptarse al modelo también o la ley lo deja? Sí. Se lo planteo porque no lo recuerdo. Nosotros en Castellón estamos avanzando hacia un modelo libre de sujeciones y esto significa realizar inversiones importantes, la compra de estos nuevos modelos tecnológicos que les hemos descrito. En la documentación tiene la descripción, además, de los motores de los que disponen estas camas, cómo realizan sus funciones. Naturalmente, no todas las camas tienen que tener estas características, porque no todas las camas, la alternativa sería la sujeción de la persona con algún tipo de dependencia y, por tanto, tendremos en algunas residencias el porcentaje que sea adecuado en función de aquellas personas que, sin esta alternativa, pues hubieran tenido que tener algún otro sistema de sujeciones. Si no, que afortunadamente en la mayor parte de los casos, pues caben las camas que son ya más modernas tecnológicamente y que además también tenemos un expediente en Segovia de compra de camas que también facilitan el trabajo a los profesionales que suben y bajan, pero que no están vinculados al modelo de sujeciones. En definitiva, con su pregunta, la respuesta es doble. Por un lado, nosotros vamos a trabajar en la idea de eliminar las sujeciones en nuestra comunidad autónoma en el caso de las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. Esto va a exigir unas inversiones y la compra de una serie de camas. No todas las camas tienen que ser de estas características, porque no todas las personas dependientes hubieran requerido, si no existiera esta tecnología, un sistema de sujeción y, por tanto, sobre el porcentaje y las condiciones de tratamiento de las personas, pues pueda ser, en función del tipo de residencia, alguna específica que lo pueda requerir. También la nueva normativa afecta a las residencias privadas, que, lógicamente, en función del número de pacientes y la tipología de estos pacientes o personas dependientes, pues pudieran precisar de este tipo de camas ajustadas a la no sujeción, ¿no? Y, en segundo lugar, respecto a la conferencia de presidentes, en esta semana no hemos tenido ninguna información por parte del Gobierno, todavía no se nos ha convocado, el tiempo transcurre y nos acercamos al día 6 de junio. Como les digo, para nosotros no es tan importante el listado de temas que naturalmente llevaremos y trataremos. Al presidente y a los presidentes se les suele asignar en torno a 10 minutos para hablar de lo que quieran y solo en un turno y, por tanto,
el presidente de la Junta iba a hablar de los asuntos que interesan a nuestra comunidad autónoma. No es que exista un listado de temas sobre los que individualmente se hable en cada uno de ellos, sino que el presidente del Gobierno hace una primera intervención, luego vienen las intervenciones de los presidentes autonómicos y presidentes de las ciudades autónomas y finalmente cierra el presidente del Gobierno y, por tanto, en una única intervención hay que hacer referencia a todos los temas. Para nosotros, lo importante no es solo la relación de temas, que nadie va a impedir al presidente de cada comunidad expresarse sobre los temas que crea oportuno, sino yo creo que lo verdaderamente útil serían dos cosas. En primer lugar, que planteáramos la conferencia de presidente con el ánimo de encontrar acuerdos y soluciones y, por tanto, lleváramos ya textos pactados, trabajados y acordados sobre algunas materias, con compromisos concretos y a cuyos efectos pues debieran poderse convocar aquellas conferencias sectoriales que fueran oportunas y también las reuniones previas relativas no solo a fijar el orden del día, sino a fijar documentos que permitan acuerdos que puedan ser aprobados en ese momento. Eso es lo que pedimos. Y, en segundo lugar, lógicamente, un mecanismo para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos o de los compromisos de las conferencias anteriores. De poco sirve tener una conferencia de presidente, plantear temas, intentar alcanzar acuerdos, si luego no hay un modelo de seguimiento, de explicación o de justificación en torno a este asunto. Les pongo como ejemplo, en la última conferencia de presidentes de diciembre del año 24, obtuvimos el compromiso del presidente del Gobierno, casi el único compromiso, de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar del nuevo modelo de financiación autonómica. Y sí, se convocó la conferencia de presidentes, no en el mes de enero que se había acordado, pero no es ese el problema. Pero no fue para hablar de lo que queríamos las comunidades autónomas, sino lo que querían los partidos separatistas, que era para hablar de la condonación de la deuda. Y, por tanto, entendemos que ese es un compromiso que hemos pedido y que no se ha cumplido. Por tanto, yo creo que los temas son muy importantes, pero lo que es importante son dos aspectos. Que seamos capaces de crear instrumentos, procedimientos eficaces para alcanzar acuerdos y tener documentos básicos en el que estemos de acuerdo todos y, por tanto, se puedan aprobar en la Conferencia de Presidentes. Y, segundo, establecer instrumentos y mecanismos para el seguimiento de esos acuerdos, para ver cómo evolucionan y para establecer las fórmulas para garantizar su ejecución. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a abrir el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Lo abrimos en Soria con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. Hola. Yo, en primer lugar, quería preguntar por el plan para el puente alternativo provisional de San Esteban de Gormaz. No sé si Defensa ha comunicado ya oficialmente que se retira de este proyecto y si la Junta mantiene su compromiso. Además, me gustaría saber también los pasos que se deben seguir ahora a partir de esta renuncia de Defensa. Y luego también me gustaría hacer un repaso por varios proyectos comprometidos para la provincia y que no se sabe muy bien en qué punto se encuentran de tramitación. El primero de ellos es la declaración del Moncayo como parque natural. Usted mismo señaló hace unos meses que el mes de mayo sería la fecha en la que iba a salir a información pública el plan de ordenación de recursos naturales. Quedan pocos días y supongo que está al caer. Además, también está la ampliación del Palacio de la Audiencia y el polideportivo para el campus Duques de Soria de la UBA. No sé cómo van. Muchas gracias. Me ha parecido entender que eran 4 los asuntos. El primero de ellos es el puente de San Esteban de Gormaz. ¿Cuál es la situación y cómo lo vemos nosotros? Hemos tenido, como ustedes saben, un suceso que determinó el cierre de ese puente, que forma parte de la carretera nacional y que es competencia del Estado y dejó aislados partes importantes de Soria. No queremos que esto vuelva a ocurrir, no queremos estar al albur de estas circunstancias que determinaron el cierre de este puente. Ese puente es, por un lado, insuficiente para los servicios que tiene que dar. No es normal que una carretera nacional se convierta en una carretera de una única vía. En definitiva, que ya no es que haya un doble sentido, sino que hay un puente con un semáforo a la entrada y a la salida
que impide que si los vehículos van en una dirección vuelvan en la otra y, por tanto, tienen que turnarse en el uso de este puente en una carretera nacional. Primero. Segundo, en este momento este puente provisionalmente, mientras se completa el arreglo, tiene limitado su uso y, por tanto, si ya era pequeño una parte del espacio, pues está siendo utilizado para facilitar su reparación, pero el resto, en condiciones muy restrictivas, están siendo repartidos entre peatones y vehículos y, por tanto, nosotros lo que no queremos es correr el riesgo cara a futuro de que este acontecimiento pueda volverse a dar, porque, lógicamente, no tenemos las garantías futuras de que se dé. No queremos que la posibilidad de que el nuevo puente sobre la carretera nacional se retrase en su construcción suponga un riesgo para toda esta zona y parece ser que no hay un plazo fijo de saber cuándo entraría en funcionamiento el nuevo puente sobre la carretera nacional y, por otro lado, tenemos la obligación de dar servicios públicos a ambos lados del río. No es cualquier río, es el río Duero. En definitiva, no podemos tener dos centros de salud, uno a cada orilla del río. Lo razonable es tener un puente que comunique a los ciudadanos para que puedan cruzar el río y los servicios estén en uno solo de estos ámbitos. Y esto afecta también a los servicios de bomberos, de seguridad y de cualquier otra naturaleza. Nosotros sí queremos, por tanto, construir esta pasarela que tenga una doble finalidad. Por un lado, pasarela de carácter peatonal que dé seguridad y descongestione el puente medieval mientras se construye un nuevo puente de las dimensiones adecuadas para una carretera nacional en el siglo XXI y, en segundo lugar, que pueda ser utilizado para servicios de emergencia ante la tesitura de problemas en el puente medieval. Por tanto, facilitando la actividad peatonal y facilitando la actividad de emergencias, creemos que se justifica plenamente que ante un problema que tiene esa zona importante de Soria demos una respuesta, porque nosotros sí tenemos una obligación sobre algunos servicios públicos, no sobre todos, pero sí sobre algunos, pero también queremos facilitar otros sobre los cuales tenemos menos obligaciones, pero también son de urgencias y emergencias y pueden verse comprometidos en alguna medida si el río Duero pues no tiene el nivel de conectividad a ambas partes de ribera que se puede presuponer en una carretera de ámbito nacional que al final tiene un puente medieval muy estrecho, que tiene un puente medieval que comparten peatones y un único carril que tiene que ser turnado para la ida y para la vuelta entre los vehículos y que, en definitiva, ha corrido riesgos, como hemos visto en esta ocasión, de tenerse que cerrar y, por tanto, significar una desconexión muy importante de las dos partes de la ribera, que algunos de ellos tenían simplemente que cruzar un puente para ir a su centro de salud y ahora tendrían que haber recorrido 40 kilómetros hasta que llegan al puente más cercano y vuelven al lugar de referencia. Por tanto, sí vamos a hacer un puente, sí le vamos a dar celeridad y el destino del puente tiene este carácter de pasarela peatonal y de servicios de emergencia y urgencia en caso de necesidad. Luego me preguntaba por un conjunto de actividades que la Junta de Gestión está trabajando y comprometiéndose. El primer lugar es el Parque del Moncayo. Hemos dedicado tiempo importante para el diálogo e intentar buscar acuerdos con los agentes implicados en el territorio. Una vez que este proceso terminado, nosotros someteremos ya a la normativa de la propia comunidad autónoma todo el procedimiento de la legislación para aprobar este parque al que usted hace referencia y cuando tengamos el informe de los servicios de normativa de la Junta de Castilla y León procederemos finalmente a colgarlo ya de forma oficial y reglada en el Gobierno abierto para la participación de cualquier ciudadano y, por tanto, aprobar el proyecto de ley. Preguntaba sobre el polideportivo que hemos comprometido con la Universidad de Valladolid. La Junta de Castilla y León ya ha puesto el dinero y, por tanto, la Universidad de Valladolid dispone ya de estos fondos en Soria y estará, supongo yo, la universidad ya entre los trámites de inicio propios de la obra una vez que dispone de los fondos y del compromiso que había asumido la Junta de Castilla y León de poner un dinero para este polideportivo que usted citaba, competencia de la Universidad de Valladolid. Y, por último, en relación con el Palacio de la Audiencia, seguimos con el compromiso que habíamos asumido. No tengo ahora ningún dato concreto del último trámite, dónde está y cuál es el siguiente en términos de plazos, pero si a lo largo de la sesión lo dispusiéramos, pues le informamos y, si no, a lo largo de la jornada, pues le podemos dar más detalles en torno a esta cuestión. Pues ahora... Creo que era todo eso, porque la verdad es que se oía
un poco bajito. Sí, vamos a ver si ahora lo oímos un poco mejor. Carlos Domínguez, de iLeón. Adelante, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, perfecto. Yo antes de nada, un par de aclaraciones que creo que son relevantes respecto a puntos que se han aprobado hoy en la reunión de hoy. Tengo dos dudas. Una respecto a al nuevo anuncio de los nuevos módulos, de la nueva inversión en el centro de cría del urogallo de Valsemana. Nos anuncian ahora el encargo a Traxa de 8 nuevos módulos por 560.000 euros. En junio del año pasado, lo tengo aquí delante, en julio del año pasado, también se aprobó en el mismo ámbito en el Consejo de Gobierno, también encargo a Traxa, también con cargo a los fondos Next Generation, otra obra en este mismo centro. En este caso era para ampliación también de módulos de incubación y de cría. Tengo la duda, prácticamente era 1 millón de euros. Tengo la duda de si ha habido alguna modificación de estos anunciados el año pasado que ahora se matizan, o si son inversiones a mayores, si son nuevos fondos de europeos que se dedican al mismo centro de cría del urogallo de Valsemana. Si por lo tanto estaríamos hablando en el último año de 1,5 millones, o hay algún matiz en estas cifras. Y respecto a la aprobación también hoy de los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos de varias áreas de salud, quería, por aclarar, entiendo porque no se especifica muy bien en la nota de prensa, si se trata de contratación de estos servicios, de intervenciones y de pruebas diagnósticas de privatización, es decir, de contratación con clínicas privadas de este tipo de procedimientos. En el caso del área del Bierzo, que hablan de la cifra de 371.000 y pico euros para 485 procedimientos, y quisiera saber exactamente con qué clínica, con qué centro sanitario privado concertado, o sea, privado se van a concertar estas operaciones. Supongo que la documentación lo tiene especificado. Y por actualidad, mi pregunta vendría dada por el anuncio del despido colectivo que parece ser que Azucarera tiene previsto poner en marcha en la mayor parte de sus fábricas, que afectarían en la región leonesa, que afectarían en Castilla y León, fábrica de La Bañeza, fábrica de Toro, en Zamora, y también la envasadora de Benavente. Bueno, más allá de alguna declaración institucional por parte de la Junta de Castilla y León, mi pregunta iría más encaminada a saber qué pasos efectivos, si reunión con la empresa, si conocimiento específico del grado de despidos que se van a producir, o incluso si se teme el cierre de alguna de estas infraestructuras o fábricas o envasadora de Castilla y León por parte de la compañía. ¿Qué pasos se van a dar de manera directa y clara para intentar minimizar el impacto de estos anuncios que hace la compañía? Muchas gracias. Pues gracias a usted. Plantea tres cuestiones, perdón. La primera son los módulos en Valsemana, León, como consecuencia del fomento de la cría del urogallo. Estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León, como usted recordará. No tengo con precisión este detalle y se lo vamos a dar en cuanto lo tengamos, cómo queda el conjunto de las obras. No sé si la pregunta tiene mucho sentido y, por tanto, se lo agradezco. No sé si esta actuación es una actuación parcial dentro del centro de Valsemana para la cría del urogallo o forma parte de una actuación más amplia con un importe más global, en cuyo caso le daríamos la suma de las actuaciones y el contenido de las mismas, más allá de los 8 módulos de los que hablamos en esta ocasión. En segundo lugar, nosotros tenemos la idea de hacer los esfuerzos para reforzar los instrumentos que disponemos para reducir las listas de espera o dar servicios cuando sea necesario. Nuestra comunidad, como ustedes también conocen, es la comunidad autónoma de España que tiene menos porcentaje de los recursos sanitarios destinados al concierto y, por tanto, la que más porcentaje de sus fondos se destinan a la gestión propia, a los servicios a través de los propios hospitales y centros sanitarios de la Junta de Castilla y León, con menor concertación con la privada. Eso no impide que en algunas circunstancias, en algunos momentos, para algún proceso concreto, por alguna obra que hagamos por algún servicio, por algún momento de máximo pico de actividad y de necesidad en relación con la lista de espera, con un servicio que estemos poniendo en marcha y que coyunturalmente lo hagamos por otro mecanismo, podamos hacer uso, siempre de forma prudente y siempre pensando en los ciudadanos,
de algún tipo de contrato, de acuerdo, de concierto con otros servicios de carácter sanitario, y esto es lo que hacemos en este caso. Son absolutamente minoritarios en todo el contexto, pero hay que incluirlos dentro de la perspectiva de lo que es dar un servicio al conjunto de los ciudadanos, reducir una lista de espera, atender una posibilidad de una demanda extra con un pico de demanda en algún servicio concreto, o bien, si hay alguna obra o alguna actividad muy específica en relación con la Administración de la Sanidad, pues dar respuesta a este hecho. Finalmente, me habla del caso de Azucarera. Es verdad que en el caso del azúcar se producen algunas circunstancias singulares. Una es la que tiene que ver con la disminución del consumo y por las campañas que se realizan, a veces de forma irresponsable, por algunas administraciones públicas, favoreciendo la disminución del consumo del azúcar, y también hay que tener en cuenta que coincide en este momento una disminución muy importante en el precio del azúcar en las cotizaciones en los mercados internacionales a nivel mundial del precio del azúcar. Estas son dos realidades que vivimos y que convivimos con el sector del azúcar y que, lógicamente, las plantas azucareras sufren en primera persona. Tanto la reducción muy importante en el precio del azúcar en los mercados internacionales como el hecho de estas campañas que siempre pueden causar algún perjuicio al procurar intentar disminuir su consumo entre el conjunto de los ciudadanos por parte de algunas administraciones. Se nos pregunta qué vamos a hacer nosotros por distintas actividades. En primer lugar, seguir apoyando al sector de la remolacha. Nos importa mucho el origen de dónde está el input que luego llega a la fábrica de azúcar, que es la remolacha, y por tanto el contacto con los agricultores. Nosotros hemos comprometido en nuestra comunidad autónoma algunas ayudas específicas para la producción de la remolacha fuera de las ayudas de la PAC y fuera de los mecanismos de la Organización Común de Mercados. Esto que pusimos en marcha y que han visto ustedes en las noticias, que determinó que había muchos agricultores que se acogieron a esta línea, derivó que incluso superaron nuestras expectativas. Necesitábamos el doble de fondos de los que inicialmente habíamos contemplado para atender a los productores de remolacha. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dotar de esos fondos y, por tanto, permitir que, a pesar de la disminución del precio y a pesar de que las plantas azucareras están comprando la remolacha a menor precio, esa aportación económica puede en algún momento dado seguir haciendo atractivo un cultivo que es muy importante para Castilla y León y donde somos referencia dentro del contexto nacional. Primero, por tanto, nuestro compromiso muy claro con los agricultores y con la producción de remolacha. En segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entrar en contacto, como ustedes saben, con carácter muy inmediato con la empresa azucarera, también con los respectivos comités de empresa. Hay un comité de empresa nacional porque es una empresa que tiene plantas en varias comunidades autónomas. También los hay en cada una de las plantas ubicadas en varias provincias de nuestra comunidad, y ahí, lógicamente, con el ánimo de escuchar de primera mano sus planes, sus propuestas, sus iniciativas, también les llamaremos a la responsabilidad en el ejercicio de esta cuestión. Nosotros siempre, como comunidad autónoma, nos hemos comprometido con el sector de la remolacha y con el azúcar, lo queremos seguir haciendo, y llevamos a la responsabilidad a la empresa azucarera para seguir comprometiéndose con Castilla y León, con su empleo, con su riqueza y con su actividad productiva, y, por tanto, este es el objetivo fundamental de estas reuniones: pedir responsabilidad a la empresa azucarera, intentar buscar siempre acuerdos y mantener el mayor volumen de empleo posible. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista ya administrativo, nos corresponderá o no tramitar los expedientes en materia de empleo que puedan corresponder. Digo que nos corresponderá o no en función de si el expediente es de ámbito nacional porque afecte a más de una comunidad autónoma o simplemente es de ámbito autonómico porque afecte a nuestra comunidad. Estamos hablando que Castilla y León es la referencia en España en el sector de la remolacha y el azúcar, es la que más producción tiene, es la que más plantas tiene y, por tanto, es verdad que inicialmente es la que tenemos que tener más interés, más seguimiento y más preocupación sobre esta cuestión. Nos ha llevado una reacción muy inmediata en que hemos visto la noticia, que es ponernos en contacto con Azucarera, convocar esta reunión, y de esta reunión ojalá surjan posibilidades de acuerdos, de proyectos, de consolidación de empleo. En todo caso, nosotros vamos con el ánimo de poder colaborar en lo que sea preciso, tanto con la cadena de valor con los agricultores como con el mantenimiento del empleo en el sector industrial y, en todo caso, exigiendo responsabilidad a la empresa azucarera. Óscar.
Sí, bueno, una última cuestión sobre la contestación del tema de la financiación y la conferencia de presidentes, que no ha abundado en el tema de la financiación. Le planteaba que ya la Junta ya ha planteado su rechazo a la intención del Gobierno sobre la quita, pero en el caso de que el Gobierno opte por aplicarla directamente, no sé cuál sería la reacción de la Junta de Castilla y León ante eso. No sé si es factible o no normativamente, es decir, si resulta que el Gobierno fuerza la prueba, no sé qué decisión tomaría la Junta de Castilla y León, si renunciaría de alguna manera a esa opción o de otra cosa. Y otra cuestión que se me había quedado aquí pendiente, la Junta tenía un plazo la Junta y las empresas afectadas tenían un plazo de 30 días para recurrir, si es que así lo estimaban oportuno, la sentencia del TSJ sobre las licencias de radio. No sé si han tomado ya una decisión al respecto y en qué sentido, si es que así es. En primer lugar, sobre la quita, nuestra posición es ya muy conocida, nos parece. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Nuestra posición es muy conocida. Como ustedes recordarán, nosotros lo que estamos pidiendo es un modelo de financiación de las comunidades autónomas. Nosotros no tenemos un problema de deuda ni de solvencia financiera. Tenemos un problema de financiar servicios públicos de calidad y nos gustaría que el Gobierno fuera consciente de esto, porque estamos hablando de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Tenga usted en cuenta que hace poco el Gobierno puso una cantidad muy importante de crecimiento de fondos para MUFACE. Se actualizó todo el procedimiento de financiación de la sanidad privada a través del mecanismo de MUFACE y de ISFAS. Y, sin embargo, no se ha actualizado la sanidad pública, que es la que prestamos las comunidades autónomas, porque el sistema de financiación de las comunidades autónomas se ha agotado hace 11 años y hace mal el Gobierno solucionando el problema de la sanidad privada, pero no solucionando el problema de la financiación de la sanidad pública, que es también la que nosotros defendemos de forma muy especial. En el tema de la quita se convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nuestra idea es que se hubiera convocado para hablar de financiación autonómica, pero no fuese el caso. Hubo una oposición mayoritaria de las comunidades autónomas en contra de la posición que proponía el Gobierno y que había anunciado la víspera Esquerra Republicana de Cataluña. Creo recordar que se aprobó exclusivamente con los votos del Gobierno y solo 3 comunidades autónomas. De las 19, solo 3 comunidades autónomas estuvieron del lado de la posición del Gobierno. 19 son 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y a pesar de eso, lógicamente, el voto del Gobierno, que tiene la mitad de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, más una comunidad autónoma, es suficiente para dar ese trámite por resuelto. Y ahora la idea que nos transmitió el Gobierno es presentar una ley que inicialmente parece pensar que ya ha pactado con los partidos separatistas y que quiere sacar adelante. Nosotros, para poder recurrir, necesitamos una norma que sea objeto de recurso. Por tanto, la opinión de un Gobierno es difícil de recurrir, pero sí que es posible recurrir una ley. Es muy difícil recurrir las declaraciones públicas de un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña que anuncia que ha conseguido del Gobierno más de 15.000 millones de euros para Cataluña y que el Gobierno se ha plegado a sus intereses de partido separatista. Pero eso es difícil de recurrir, pero no lo es una ley. Por tanto, hay que esperar el contenido de la ley, hay que estar muy atentos y nosotros, lógicamente, no descartamos, sino que somos partidarios a cualquier oportunidad que tengan, a cualquier margen que nos deje la normativa, de poder recurrir a una ley que nos parece injusta, que nos parece que crea desigualdad, lo cual ya no es noticia dentro de España. Es que hemos llegado al momento en que ya no es noticia la desigualdad. Bajo esta palabra de progresismo se nos quiere vender la desigualdad como un hecho propio y consustancial del conjunto de los ciudadanos, donde las personas con menos recursos tienen que aguantarse, porque el Gobierno de España gobierna fundamentalmente para sus socios separatistas, que son los que marcan la agenda política. Yo creo que esto es algo a lo que no deberíamos de acostumbrarnos y debiéramos ver las cosas de otras formas, que no hay que descartar el diálogo como forma de resolver problemas, no solo la sumisión, pero el Gobierno es partidario más de la sumisión ante los separatistas que el diálogo con las comunidades autónomas. ¿Más preguntas? Pues aquí lo dejamos. Gracias. Perdón, la sentencia. Perdón. Sí. Sí. Nuestra idea, como les dije, es recurrir. No tengo la información en este momento de si ya tenemos redactado el recurso, cuándo lo vamos a presentar, pero sí, nuestra idea es presentar el recurso en relación con la sentencia del TSJ.
pues es lo que los jurídicos están redactando en este momento. Cuando tengamos la redacción hecha, se la comunicaremos, sí. Pero nuestra decisión, vista la sentencia, desde el respeto y acatamiento de la misma, es que también se nos hable un plazo para el recurso que vamos a ejercer. Gracias. Vale.